Me avisas si se ve, por favor. Ya se ve. ¿No se ve? Sí, sí se ve. Ya se ve, Ah, dice. ya, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar con la asesoría número 7. Bueno, vamos a empezar con lo que son las cardiopatías congénitas, ¿no? Y tener en cuenta que estas se dividen en no cianóticas y las cianóticas. Y tener en cuenta también que en general, la más frecuente entre las cianóticas y no cianóticas, o sea, entre las dos, en general todo, la más frecuente es la comunicación interventricular, seguida por la comunicación intraventricular. Y en las cianóticas, la más frecuente es la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, se divide en dos, las que son con flujo pulmonar aumentado. Se sigue viendo, ¿no? Sí se ve. Ya. Ya, bueno, entre las no cianóticas se dividen en dos, en las que son con flujo pulmonar aumentado y las que mantienen el flujo pulmonar, ¿no? Que es el flujo pulmonar normal. Vamos a ver principalmente las que tienen flujo pulmonar aumentado. Entre estas tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y la persistencia del conducto arterioso. También con flujo pulmonar normal tenemos la coartación de aorta, enfermedad de Epstein y entre otros, ¿no? Pero no los vamos a tocar mucho, porque principalmente vamos a ver los que son las con flujo pulmonar aumentado, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la comunicación interventricular, ¿no? Que es la más frecuente, principalmente la del tipo perimembranoso. En esta comunicación, como su nombre lo dice, va a haber una comunicación entre los dos ventrículos, por lo tanto va a haber un shunt de izquierda a derecha. Y lo que vamos a encontrar en el examen físico es un soplo holosistólico. Importante que recuerden esto, que es un soplo holosistólico. Durante toda la rueda cardíaca lo vamos a escuchar presente. Está asociado a algunas enfermedades, como el síndrome de Down, pero mayormente es multifactorial, ¿no? Varios factores pueden causar esta cardiopatía. En casos avanzados puede causar lo que es una hipertensión pulmonar, que lo conocen como el síndrome de Eisenmenger. Eso es lo más grave que puede pasar con la comunicación interventricular, pero mayormente puede cerrar también, puede cerrar solo, mientras el niño va creciendo, pero si ya son, esos cuando son pequeños, ¿no? Pero si ya son muy grandes, lo que puede causar es dilatación biventricular, insuficiencia cardíaca, y esto principalmente a partir de la sexta semana. Y cuando una comunicación interventricular grande no se opera a partir de la sexta semana, como está indicado, lo que va a pasar es el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es esto? Es una inversión del shunt de derecha a izquierda, debido a que hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, si hay una hipertensión pulmonar, va a aumentar las presiones pulmonares y va a causar que este shunt se invierta y pase a ser uno de derecha a izquierda, a lo que normalmente es un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, y acá recuerden que en el EKG lo que vamos a encontrar es cuando hay una comunicación interventricular grande, va a haber una dilatación biventricular. Pero si ya progresa a un síndrome de Eisenmenger, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho y deviación del eje a la derecha, ¿no? Acá en esta imagen bueno, entienden por qué se produce esto, ¿no? Hay esta comunicación interventricular que sería de izquierda a derecha, pero si aumentan las presiones pulmonares por un síndrome de Eisenmenger, causando hipertensión pulmonar, este shunt se va a invertir, ¿no? Y va a pasar de derecha a izquierda. Bueno, y una vez que llega a estos estadios de síndrome de Eisenmenger, el pronóstico ya es malo, ¿no? También recordar acá, que el segundo ruido es donde vamos a escuchar este soplo holosistólico, que va a ser reforzado en el foco pulmonar.
Bueno, y en cuanto a la radiografía de tórax, vamos a ver que el flujo pulmonar está aumentado. Y acá en CIB grande, vamos a ver cómo el corazón aumenta de tamaño. Y acá vemos el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Y en cuanto a la ecocardiografía, pues acá nos va a servir para identificar mejor este defecto de la pared interventricular. Y recordar también que el defecto que es más frecuente es el perimembranoso, ¿no? Acá podemos ver cómo los dos tipos de sangre se juntan, ¿no? Se mezclan. Y en cuanto al tratamiento, por la insuficiencia cardíaca que puede producir, se indica lo que es captopril y furosemida, ¿no? Furosemida por ser diurético y captopril para disminuir las presiones, ¿no? Además de un adecuado soporte nutricional. Se le indica una nutrición hipercalórica a estos niños, además de vitamina y profilaxis para lo que es la endocarditis bacteriana, que debido a este defecto congénito, estos niños son más propensos a endocarditis bacteriana, por lo cual se debe brindar profilaxis para esto. En cuanto a la cirugía correctora, en CIB grande hay una insuficiencia cardíaca refractaria, por lo que esta cirugía correctora debe ser dada antes de los 6 meses de vida. De pequeño, esto no es necesario, incluso podemos esperar que pueda desaparecer esta comunicación interventricular. Pero la cirugía correctora está contraindicada en síndrome de Eisenmenger. O sea que una vez ya inició un síndrome de Eisenmenger, ya llegó a esta etapa, no se puede realizar una cirugía correctora. Solo es tratamiento como para lo sintomático nada más. La siguiente cardiopatía congénita no cianótica más frecuente es la comunicación interauricular. Este es más frecuente del tipo ostium secundum, defecto del ostium secundum. Después, el segundo más frecuente es el ostium primum y el tercero más frecuente es el seno venoso. En esto también encontramos lo que es de izquierda a derecha y hay una sobrecarga de volumen de cámaras derechas. Entonces, al examen físico lo que vamos a encontrar es un segundo ruido pulmonar desdoblado y fijo. Va a haber un soplo sistólico y activo de 2 a 3 sobre 6 en foco pulmonar y va a haber un impulso del ventrículo derecho. En el EKG vamos a ver un eje a la derecha en 90 a 100, una hipertrofia del ventrículo derecho por la sobrecarga de estas cámaras derechas. También podemos ver un bloqueo de rama derecha, principalmente en B1. Y bueno, lo que podemos encontrar en un CIDB no tratado es insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión pulmonar, incluso puede llevar a flúter auricular o fibrilación auricular. Y bueno, como sabemos, las complicaciones de flúter y de la fibrilación auricular es lo que puede causar, ¿no? Que puede mandar émbolos a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, uno de los más preocupantes es al cerebro, ¿no? Y por lo tanto puede causar una isquemia cerebral. Por lo tanto es importante tratarlo. Bueno, acá vemos una radiografía donde vamos a ver sobrecarga de cámaras derechas, entonces las cámaras derechas van a ser más grandes y además va a haber un aumento del flujo pulmonar, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos la ecocardiografía, que es el principal estudio que nos permite hacer el diagnóstico, ¿no? Porque es ver directamente las cámaras. Y acá vamos a ver la comunicación interauricular, ¿no? Cómo estas dos aurículas se conectan. Y hay una mezcla de la sangre oxigenada y la no oxigenada, ¿no? Podemos hacer en cuanto al tratamiento, puede ser intervencionista, pero ese es solo en comunicaciones interauriculares de ostium secundum, que es el más frecuente.
menores de 2 centímetros y van a ser más seguros y eficaces que una cirugía, ¿no? Porque la cirugía sabemos que siempre tiene mayores riesgos. Pero la cirugía está indicada cuando hay comunicaciones interauriculares grandes y cuando los niños ya son mayores, con una edad de 3 a 4 años. La persistencia de conducto arterioso. Como sabemos, el conducto arterioso es lo que permite en las primeras etapas de la vida, en las etapas fetales, que hay una adecuada circulación en el feto, ¿no? Y durante esta etapa fetal es lo normal. Que haya un conducto arterioso en la etapa fetal es lo normal. Pero una vez que nace el bebé, este conducto arterioso se va a cerrar debido a las presiones del oxígeno que el niño va a tener al ser expuesto al oxígeno, ¿no?, del medio ambiente. Entonces va a aumentar las presiones pulmonares y va a causar que este conducto arterioso se cierre. Eso es lo normal. Incluso se dice que cuando son niños pretérmino, este conducto arterioso puede, por ser pretérmino, estos niños aún puede permanecer este conducto arterioso, puede persistir, pero va a cerrar a las siguientes semanas. Entonces, muchas veces la conducta ante este defecto es la observación. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta es una función de izquierda a derecha, donde hay una sobrecarga de cavidades izquierdas. En cuanto a PCA pequeño, como ya dije, podemos observar y esperar que se cierre. Pero si hay un PCA grande, cardíaca, esos pueden progresar a hipertensión pulmonar y síndrome de Meniere. En cuanto al examen físico, lo que vamos a encontrar es un soplo continuo tipo maquinario. Con intensidad de 1 a 4 sobre 6, vamos a encontrar un pulso amplio, Seyer, ¿no?, saltón. En cuanto a la ecocardiografía, vamos a ver que este conducto arterioso es la comunicación entre el tronco pulmonar y la arteria aorta, ¿no? Entonces, vamos a ver este flujo sanguíneo en la ecocardiografía. Y en cuanto al tratamiento, se da captopril, soporte nutricional hipercalórico, bueno, como mencionamos, recién nacidos prematuros sintomáticos, que pueden ser normal, pero si estos son sintomáticos y indica que este PCA es grande, entonces puede estar complicado con una insuficiencia cardíaca refractaria. Entonces lo que se da a estos niños es el ibuprofeno. Bueno, también mencionamos que el PCA es de alto riesgo en prematuros, ¿no? Entonces, es de alto riesgo si presenta edad gestacional menor de 28 semanas, un peso menor de 1 kilo, si este feto fue expuesto en la etapa prenatal a indometacina o si hubo exposición prenatal a sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio se da en lo que son las embarazadas cuando hay riesgo o han presentado preeclampsia e eclampsia, ¿no? Y también esto puede causar el aumento del riesgo de PCA. Bueno, y la cirugía consta de ligadura y división de este conducto, ¿no? También vamos a ver lo que es la cortación de aorta, que puede ser neonatal o infantil. Esta se presenta como una insuficiencia cardíaca severa a partir de la primera semana de vida. Y va a haber un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Va a haber una cianosis diferencial, va a haber pulsos débiles y es una emergencia, ¿no? Porque va a causar una insuficiencia cardíaca severa. También puede presentarse postductal. Puede ser que los niños sean asintomáticos y pueden presentarse con cefaleas, epistaxis, hipertensión arterial e incluso puede debutar como un ACV hemorrágico. Y en cuanto al tratamiento, es principalmente antihipertensivos y cirugía, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que son las cardiopatías congénitas cianóticas. Estas también las dividimos en las que tienen flujo pulmonar aumentado y las que tienen un flujo pulmonar disminuido. En el flujo pulmonar aumentado tenemos la transposición de grandes vasos,
la de flujo pulmonar disminuido, principalmente tenemos la tetralogía de Fallot. Entonces, vamos a ver que la más frecuente de estas cianóticas es la tetralogía de Fallot. Y las podemos dividir en Fallot clásico, Fallot rosado y Fallot extremo, ¿no? En el clásico vamos a ver que en los mayores de 1 año hay un shunt de derecha a izquierda y va a haber una sinusis evidente. Pero en los menores de 1 año lo que vamos a encontrar muchas veces es que estos niños están estables y pueden adoptar una posición genopectoral. En cuanto al Fallot rosado, esto también va a causar con una insuficiencia cardíaca congestiva y vamos a encontrar un shunt de izquierda a derecha. Pero cuando llegamos a un Fallot extremo, como su nombre lo dice, es el más grave, ¿no? Puede presentar cianosis en el recién nacido y de lo que va a depender es que persista el conducto arterioso para que este niño pueda seguir con pueda mantenerse vivo, ¿no? Porque si una vez este conducto arterioso se cierra, por ser un Fallot extremo, muchas veces ya no va a poder seguir con vida. ¿Y de qué consta esta patología de Fallot? Bueno, esto consta de cuatro anormalidades, como su nombre lo dice, tetralogía. Primero es una comunicación interventricular, como vemos acá. Después hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, como vemos acá, una hipertrofia del ventrículo derecho y un cabalgamiento de la aorta, como vemos acá. La aorta está entre los dos espacios. Entonces, eso siempre pregunto, así que tenganlo en cuenta. La comunicación interventricular, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento de la aorta. Y en cuanto al examen físico, en el Fallot clásico lo que vamos a encontrar es la estenosis central, como ven en esta niña, el hipocratismo digital, como ven sus dedos en palillos de tambor. También vamos a encontrar un impulso del ventrículo derecho, también un soplo sistólico electivo 3 de 5 sobre 6 en el lado paracional izquierdo. Y en cuanto al Fallot rosado, podemos encontrar los acianóticos por ser rosado. También podemos encontrar un soplo holosistólico. Y en el café, en el Fallot clásico, lo que vamos a encontrar es un eje a la derecha y una hipertrofia ventricular derecha. En cuanto al Fallot rosado, vamos a encontrar un eje normal y una hipertrofia del ventrículo derecho. Y bueno, en la radiografía de tórax, lo que vamos a encontrar el clásico, ¿no? En bota, corazón en bota. En el Fallot rosado este no va a ser tan evidente porque hay una menor de... Las anomalías son menos grandes, ¿no? Son más pequeñas. Y con el tiempo, si este Fallot no está corregido, puede conducir a complicaciones, ¿no? Por ejemplo, un ACV isquémico, enfermedades de retinopatía, también puede afectar el hipocrotismo digital, ¿no? Que es crónico, entre otros, ¿no? También puede presentar lo que es una endocarditis infecciosa, entre otros. Bueno, tener en cuenta también la crisis de hipoxia. Por ejemplo, cuando un niño con patología de Fallot hace mucho ejercicio o llora, se encuentra irritable, esto puede desencadenar una crisis de hipoxia. Y esta va a presentarse como paroxismo de taquimia, va a presentar taquimia en el niño, va a haber irritabilidad y llanto prolongado, va a haber un incremento de la cianosis, como ven en este niño, la cianosis está muy aumentada, los labios están azules, los ojos azules. Este incremento de cianosis en cuanto al Fallot típico puede ser de 2 a 4 meses y va a haber un espasmo, es producido por un espasmo infundibular.
En cuanto al faloc extremo, como les mencioné antes, este faloc extremo es dependiente de la persistencia del conducto arterioso. Entonces, una vez este conducto arterioso cierra, ya no, la oxigenación va a ser muy poca, entonces va a desencadenar una crisis de hipoxia. También podemos encontrar disminución de la intensidad de soplos, ¿no? En cuanto al tratamiento, es no dar nada por vía oral, la posición genopectoral, que la vimos por acá. Acá, esa es la posición genopectoral que adoptan estos niños cuando tienen esta crisis de hipoxia, ya que les ayuda a tener mejor oxigenación. Y también se le debe dar oxígeno, sedación. También se le puede dar morfina, meperidina, fentanil, midazolam. Ese debe ser para glucosa sublingual. También fenilefrina, también noradrenalina, etilefrina, vía endovenosa, ¿no? Pero esto no es indicado si es un faloc extremo. Cuando es un faloc extremo, esta crisis de hipoxia, como ya mencioné, se da por un PCA que cierra, ¿no? Entonces, lo que debemos indicarle primordialmente a este faloc extremo es prostaglandinas para que este PCA se mantenga abierto. Bueno, y para la prevención lo que se puede dar es propanolol oral de 0.5 a 1.5 kilogramos cada 6 horas. Bueno, y el tratamiento, después de haber dado estas medidas, si no funcionan estas medidas generales del tratamiento, se puede realizar una cirugía, que es la derivación sistémica pulmonar. Tener en cuenta que si estas crisis de hipoxia siguen, como es una hipoxia, ¿no? Entonces las complicaciones de la hipoxia pueden ser eh, convulsiones, como sabemos, también puede ser una ACV, ¿no? Porque como crisis de hipoxia, poco oxígeno, entonces afecta principalmente lo que es el cerebro, que es el órgano más que necesita más oxígeno, ¿no? Bueno, ahora seguimos con la transposición de grandes vasos. En esta, como su nombre lo dice, hay una transposición de grandes vasos. La aorta izquierdo sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo. Se invierte. En este caso sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo. Por eso es la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Porque toda la sangre oxigenada no va a salir por el ventrículo, por la aorta, sino va a salir por la arteria pulmonar. Entonces no va a llevar la sangre que debería llevar a los lugares adecuados, ¿no? Van a llevar lo opuesto cada uno. Entonces, en la clínica lo que vamos a encontrar es una cianosis centrada en el recién nacido. No va a presentar soplos y va a haber una insuficiencia cardíaca en neonato. Pues todas estas clínicas nos indican de la gravedad del cuadro, ¿no? En cuanto al laboratorio, lo que vamos a encontrar es hipoxemia, una acidosis metabólica, hipoglicemia, hipocalcemia. En el EKG podemos encontrar un eje a la derecha y una hipertrofia del ventrículo derecho. Y en la radiografía de tórax lo que vamos a encontrar es el corazón en huevo, ¿no? Y para el tratamiento, para la crisis de hipoxia, se puede dar una infusión de prostaglandinas E1, también bicarbonato de sodio, pero si predomina la insuficiencia cardíaca, lo que se indica son diuréticos. Bueno, y en cuanto al tratamiento, se puede dar una artroseptostomía con balón, ¿no? Pero esta enfermedad es de muy mal pronóstico en realidad. ¿Alguna duda sobre estos temas de cardiopatías? Vamos a pasar al segundo tema, que son enfermedades isquémicas.
Se dejó de compartir, creo, ¿no? Ya no se ve. Ay, sí, un momento. Bueno, vamos a pasar a lo que son enfermedades exantémicas, ¿no? Es un tema bastante preguntado en lo que estoy aquí. Bueno, mm, mm, ¿Se logra ver? Sí se ve. Ya. Entonces, bueno, vamos a seguir. En cuanto a las enfermedades exantémicas en pediatría, bueno, al inicio estas las dividieron por primera enfermedad, segunda enfermedad, de acuerdo al año en el que iban apareciendo, ¿no? Y la primera enfermedad, la que consideran es el sarampión, que tuvo en historia se presentó primero. Después la escarlatina es la segunda enfermedad, la rubiola es la tercera enfermedad, en el año 1891 apareció en los primeros casos. También tenemos lo que es la enfermedad de Pilato-Dux, que era considerada la cuarta enfermedad, que fue descrita en 1900, que era un tipo diferente de exantema, que era un tipo escarlatiniforme de rubiola, que actualmente ya no se encuentra. Después tenemos la quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso, que apareció en 1905, y el exantema súbito, que es la sexta enfermedad, que apareció en 1910. Vamos a ver cada una de estas, ¿no? Esto es para que tengan en claro por qué las llaman primera, segunda, tercera, quinta y sexta enfermedad, ¿no? Vamos a empezar por lo que es el sarampión. Este está causado por un virus que es un eh, son los síntomas iniciales, que en esta patología van a ser, por ejemplo, fiebre, más los tres catarros, que es conocido como, ¿qué es lo que implica? Que es rinitis, tos y conjuntivitis con fotofobia, ¿no? Acuérdense que es con fotofobia. Hay otros que son sin fotofobia. Y todavía vamos a ver qué son las manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son, como ven en esta imagen, van a ser imágenes blanquecinas, como ven acá, que van a estar en la mucosa de la boca, que van a ser blanquecinas y con tematodos alrededor. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta que si mencionan manchas de Koplik, lo primero que van a pensar es sarampión. Y estas manchas de Koplik desaparecen una vez que aparece el exantema. Este exantema es un máculo popular, va a ser máculo papulomatoso que van a ser confluentes, ¿no? Estos van a iniciar retroauriculares y a nivel del cuello. Entonces van a iniciar primero por la cabeza, ¿no? Retroauriculares y a los lados del cuello van a iniciar estas máculos papulares. Y luego van a descender y van a hacerse centrífugas. Este sarampión sí afecta a lo que son palmas y plantas y va a haber una descamación al final que va a presentar con cambios de pigmentación, ¿no? En cuanto al diagnóstico, como la mayoría de estas enfermedades va a ser clínico, porque no vamos a tener en la actualidad, en nuestro medio no hay, no precisan o no todos los centros de salud van a tener lo que es una serología viral o para hacer PCR en saliva, entonces es principalmente clínico. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento una vez un niño encontramos con esto,
Principalmente va a ser lo que es sintomático, ¿no? Y aislar al niño porque esta enfermedad es contagiosa, ¿no? Principalmente durante los pródromos, ¿no? Cuando aparece en la fase catarral. Pero para la prevención, como ya sabemos, hay la vacuna, como ya mencionamos y antes, presenta la vacuna, y debido a esta vacuna, los casos de sarampión han disminuido mucho, ¿no? Pero si no se puede administrar la vacuna, se puede dar una prevención pasiva, y eso se da con inmunoglobulinas, y se da hasta los 6 días de posexposición. En cuanto a las complicaciones, puede haber una otitis media aguda, también se puede presentar una neumonía. Esto más que todo por una sobreagregación de una infección bacteriana a esta infección vírica, ¿no? Como ya sabemos, una infección vírica predispone a que se sobreagregue una infección bacteriana, ¿no? También puede afectar al sistema nervioso de forma aguda con una encefalitis y de forma crónica una panencefalitis esclerosante, ¿no? Pero gracias a la vacunación estas complicaciones han disminuido de forma en gran medida, ¿no? Acuérdense siempre las manchas de Koplik, que son máculas papulosas confluentes, va a empezar retroauricular y al lado al lado del cuello, ¿no? Ahora seguimos con la rubiola. Este también está causado por un virus. Este virus es ARN. Y en cuanto al contagio de esta enfermedad, se da principalmente desde la aparición del exantema hasta 5 días después que desaparece este exantema, ¿no? Bueno, en cuanto a los pródromos, vamos a encontrar que son fiebre, más catarro, más manchas de Forstenay, más patillas dolorosas cervicales posteriores. Es importante que recuerden eso de patillas dolorosas cervicales posteriores, ¿no? Que es lo que va a ser muy importante para identificar la rubiola. Como ven acá, ven un niño que tiene una patilla cervical y estas son dolorosas, acuérdense que son dolorosas. Y acá vemos los puntos de Forchheimer, que no son patognomónicos y no son muy frecuentes, pero una vez que los encontremos, podemos pensar que es rubiola. En cuanto al exantema, es como el sarampión, pero es menos florido, hay menos, son menos las cantidades que aparece, y además no hay afectación palmoplantar. Que vamos a ver que es característica del sarampión, y tampoco va a haber alteración de la pigmentación. Entonces vamos a ver acá imágenes de esta rubiola, que va a ser en el sistema papuloso, morbidiforme y confluente, ¿no? Vamos a ver cómo afecta todos y tienden a confluir. En cuanto al diagnóstico, es clínico, como ya sabemos la mayoría de esas enfermedades, y también se puede pedir serología, pero no es muy común en nuestro medio. En cuanto al tratamiento, es principalmente por prevención. Como sabemos, la rubiola ha disminuido en gran medida gracias a la vacunación, que es la vacuna triple vírica, pero en países como Europa, que hay 2 antivacunas, ha empezado a aumentar los casos de rubiola, ¿no? Y tener en cuenta que las complicaciones de esta enfermedad son artritis, principalmente va a afectar las rodillas, la púrpura trombopénica, también puede haber una encefalopatía y una embriopatía. Ahora pasamos al eritema infeccioso. Bueno, este eritema infeccioso, también conocido como la quinta enfermedad o megaloeritema, está ocasionado por el parvovirus B19 y se presenta en la edad escolar, que son de 5 a 15 años. En cuanto a la clínica, podemos encontrar lo que es fiebre o también una fiebre que sería más una febrícula, o también lo podemos encontrar afebril, ¿no? Sin fiebre.
y va a aparecer el exantema. Primero, esto se va a dividir en tres partes, este exantema. El primero que va a aparecer es la tumefacción de mejillas, que es el bofetón. Acuérdense, el tema infeccioso, mejillas abofeteadas, como se ve en la imagen de esta niña, aparecen las mejillas enrojecidas, ¿no? Como si lo hubiesen abofeteado. Es lo que conocen como cara de bofetón. También va a haber maculopápula, que va a aparecer en tronco y extremidades inferiores. Y después va a pasar a la tercera fase, que es el aclaramiento central de estas maculopápulas, que las va a convertir en reticuladas, ¿no? Como ven en estas imágenes, vemos cómo el centro se hace más blanquecinas y alrededor se mantienen enrojecidas, ¿no? Eso es lo que le da la característica de exantema reticular en encaje. Recuérdense siempre esto: eritema infeccioso, cara en mejillas abofeteadas, cara en bofetón, y este exantema reticular. También tener en cuenta que este exantema respeta el labio superior, ¿no? Como ven en este caso, en estos niños también ven que el labio superior lo respeta, pero sí afecta a las mejillas, ¿no? O la cara en bofetón. Bueno, el diagnóstico, como ya sabemos, clínico, vamos a ver este exantema reticular, la cara en bofetón, entre otros. El tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Y complicaciones, podemos encontrar artritis, principalmente en lo que son rodillas. El aborto, por ejemplo, si este eritema infeccioso se presenta en mujeres embarazadas, puede causar lo que es aborto o hidrocetal. Y también puede presentar una anemia plástica en caso si la persona ya presenta una anemia constitucional, ¿no? Entonces es A, es las complicaciones con las artritis, aborto, anemia plástica. También podemos encontrar, ya decir que podemos encontrar exantema en guante y calcetín, ¿no? Vamos a ver que el exantema se presenta en manos y en pies, en las palmas de las manos y en palmas de pies. Y en cuanto a este exantema reticular, puede durar bastante tiempo, en semanas a meses después de haberse presentado el cuadro agudo, y este suele recurrir cuando el niño hace ejercicio, ¿no? Ahora pasemos el exantema súbito o sexta enfermedad o reusuario infantil. Este está causado por herpes virus 6. Pues se presenta en niños menores de 2 a 3 años y va a presentar dos fases, ¿no? Como la mayoría de estas enfermedades, una fase febril o catarral. Y en caso de el exantema súbito, la fiebre sí es alta. Recuerden siempre que la fiebre es alta, por eso es su fase febril. Y en muchos casos vamos a encontrar que esta va a ser una fiebre alta que va a durar de 3 a 4 días y no se va a encontrar un foco. Entonces este niño no vemos que va a tener fiebre, pero no podemos encontrar un foco, no va a haber, tos, no va a haber otitis. Vamos a buscar un foco y no lo vamos a encontrar. Pero una vez que desaparece la fiebre o baja esta, va a aparecer de forma brusca y súbita el exantema. Este va a ser más pápulas en troncos y extremidades superiores, y va a ser raro en cara y ¿no? Va a ser un extremo morbidiforme. En cuenta que este exantema no se descama como los anteriores. Y en cuanto al diagnóstico, va a ser clínico principalmente, tener en cuenta cómo se desarrolla la enfermedad, la fiebre y después el exantema. También podemos encontrar leucocitosis más neutrofilia en las primeras 48 horas. Y en cuanto al tratamiento, sintomático principalmente. En las complicaciones que podemos encontrar en esta enfermedad es la convulsión, ¿no? Esto principalmente debido a la fiebre alta que va a presentar el niño, ¿no? Entonces, como hemos visto, la fiebre puede presentar convulsiones, ¿no? La convulsión febril. Pero que una vez bajada la fiebre, esta puede desaparecer. Ahora pasamos en lo que es la escarlatina. Esta sí es bacteriana. Esta está causada por el estreptococo piógenes, el nitrogénico.
Y se da en niños de 5 a 15 años y va a ser muy raro en menores de 3 años. El contagio se da principalmente en la fase aguda de la enfermedad. En cuanto a los pródromos, vamos a encontrar lo que es fiebre, más la lengua saburral o empresa. Acá vemos, por ejemplo, acá vemos la lengua saburral es cuando se pone blanca, y como acá, fondo blanco y las papilas van a ser hipertrofiadas, ¿no? Eso es lo que llaman la lengua saburral o empresa. Después también va a presentar lo que son adenopatías. Y también en cuanto después de los pródromos va a aparecer lo que es el exantema. Este exantema va a ser papuloso, confluente y escarritiforme. Y por ser papuloso, se menciona que se palpa mejor que se ve. También lo que lo que va a presentar esta enfermedad es las líneas de Pastia, ¿no? Por ejemplo, en las zonas axilares o inguinales va a haber, va a ser, va a estar más rojo y una vez que se aprieta no se va a ver blanco, ¿no? Como en otros lugares que está rojo, apretamos y se vuelve blanco, acá no se va a mantener igual de rojo, ¿no? Va a haber un sarpullido. Eso es lo que llaman líneas de Pastia. Esas líneas axilares o inguinales que a la presión no se van a volver blanquecinas. También otra característica de esta enfermedad de escarlatina es la fascia de Filatov. Vamos a ver que hay exantema, pero respeta el triángulo nasolabial, ¿no? Respeta lo que es la zona labial superior, el mentón y la zona de la nariz, que está alrededor de la nariz. Entonces, ese es el signo de Filatov. En cuanto al diagnóstico, principalmente clínico, pero también se pueden realizar test rápidos para detectar esteatocopiógenes, principalmente en la fase aguda. Bueno, y como esta es una enfermedad eh, causada por una bacteria, el tratamiento va a ser también con antibióticos, ¿no? Y de elección es la penicilina o amoxicilina vía oral por 10 días. Pero si hay alergia a las penicilinas, lo que se opta es por darle macrólidos. Bueno, y en cuanto a las complicaciones, por ser citocopiógenes, que sabemos que puede causar la fiebre reumática, ¿no? No es muy común, pero debemos tenerlo en cuenta. Después seguimos con la enfermedad pie mano boca. Esta va a presentarse con prodromos inespecíficos, puede presentar astenia, febrícula, no se ayuda mucho para el diagnóstico. Después va a presentar lo que son las máculas que evolucionan a vesículas duras. Y estas, como su nombre lo dice, se va a presentar en boca y alrededores, como se ve en esta imagen, alrededor de la boca. También puede presentarse en la mucosa oral, como vemos acá, lengua, paladar y barbilla. También va a presentarse en las manos y en los pies. Y estos van a evolucionar durante una semana. Otra enfermedad que tenemos es la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a la etiología, no está descrito muy bien por qué se produce esta enfermedad. Se piensa que puede ser una exposición a una toxina infecciosa en individuos genéticamente predispuestos, pero no se ha llegado a un consenso de por qué se produce esta enfermedad de Kawasaki, ¿no? En cuanto a la edad que se presenta, es principalmente en menores de 5 años. El pronóstico va a depender si hay afectación cardíaca o no. Esta, esta enfermedad de Kawasaki se puede resolver en 2 años. En cuanto a la clínica, debo recordar que es una fiebre alta prolongada, de 4 o 5 días. Esto es importante que recuerden porque esto nos va a ayudar para el diagnóstico. También vamos a encontrar neuropatías cervicales no dolorosas. En la boca vamos a encontrar labios y lengua secos, fisurados, como vemos acá, secos, ¿no? También vamos a encontrar una conjuntivitis
seca y no va a presentar fotofobia, ¿no? En cuanto a los miembros, podemos encontrar edema, descamación, y el exantema va a ser polimorfo cambiante. También lo que podemos encontrar en estos pacientes son dolor abdominal y fiebre estéril. En cuanto para el diagnóstico, debemos tener en cuenta que hay criterios diagnósticos, que es principalmente esto, que es fiebre alta que persiste más o igual a 5 días, más 4 de los siguientes hallazgos, que es el exantema polimorfo, que va a ser un rash que no tiene que ser vesicular, una inyección conjuntival bilateral sin exudado, como ya mencioné, seco, como ven acá, finito, presenta la conjuntivitis, pero no vamos a ver todo la secreción purulenta que veríamos en una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Este va a ser seco. También vamos a ver eritema en la cavidad oral, los labios secos, fisurados, también podemos ver la lengua en fresa. También vamos a encontrar lo que es un eritema o edema palmoplantar. También va a haber un inicio de descamación perineal y también los pulpejos de dedos. Es importante la linfadenopatía cervical, que nos dice que hay adenopatías mayores de 1.5 centímetros y estos no son dolorosos. Si cumplen con estos criterios, la fiebre alta persistente más de 5 días más 4 de estos criterios, entonces estaríamos dando el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Pero últimamente también se ha visto que no todos cumplían con estos criterios, entonces se lo vería más como un síndrome de Kawasaki, ¿no? Que también estaría presente la fiebre alta, pero no cumpliría con 4 de los siguientes criterios, sino como 2 o 3, entonces lo catalogarían como un síndrome de Kawasaki. También debemos tener en cuenta lo que nos dice el laboratorio, ¿no? En la enfermedad de Kawasaki lo que vamos a encontrar es un BCG elevado, un PCR elevado, una trombocitosis. En el ecocardio vamos a ver la afectación cardíaca, ¿no? Y como vemos acá, también menciona el Kawasaki incompleto o síndrome de Kawasaki, ¿no? Que lo que nos haría pensar en esta enfermedad sería fiebre, más 2 o 3 de esos criterios. Más también la analítica que ya mencionamos. En cuanto al tratamiento, lo que es más efectivo es la gamma-globulina, ya que esta va a prevenir aneurismas y va a ayudar a desaparecer los síntomas, pero como sabemos en nuestro medio es muy difícil encontrar esta gamma-globulina por su alto costo, ¿no? Pero es lo más importante para el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. También lo que se da es el ácido acetilsalicílico, ya que esto es un potente antiinflamatorio y se da a altas dosis al principio y luego se debe bajar a dosis menores, ¿no? A dosis antiagregantes. También lo que se da son corticoides, pero estos en determinados casos donde hay mucha inflamación, ¿no? Es como un tratamiento adyuvante en casos seleccionados. Y también se puede dar heparina, anticoagulantes, esto por los riesgos cardíacos que puede presentar el paciente y se debe evaluar, ¿no? Cada paciente. Se debe dar un tratamiento individualizado, como siempre. En cuanto a las complicaciones, una de las más importantes es el aneurisma coronario, que puede presentarse hasta en un 20% de los pacientes que han presentado esta enfermedad a las 6 semanas. También puede haber lo que es miocarditis, infarto agudo de miocardio y arritmias. Ahora vamos a ver lo que es la varicela, que es lo más común que vamos a encontrar, ¿no? Esto está causado por el herpes virus zoster y el contagio se da en las 24 horas antes de la aparición del exantema hasta que todas estas exantemas hayan formado costras, ¿no? 24 horas antes de que aparezca el exantema y después de que todos estos exantemas ya sean costras. Entonces, el pródromo va a ser como muchas de estas enfermedades, va a presentar primero fiebre, tos y rinorrea. En cuanto al exantema, recordar siempre que este es muy pruriginoso. Si te mencionan exantema pruriginoso, pensar varicela. Este va a ser polimorfo, quiere decir que algunos van a estar en pápulas, otros van a estar en costras. Esto es lo que va a dar el aspecto de cielo estrellado, ¿no? Que todas van a estar en diferentes etapas del exantema, ¿no? También tener en cuenta que este exantema puede afectar mucosas, ¿no? Mucosa oral.
Y el diagnóstico es clínico, viendo las características del exantema, lo vamos a ver en cielo estrellado. También mencionan que es en gota de rocío sobre pétalo de rosa, como ven acá, son bien pequeños y muy pruriginosos. Y en cuanto al tratamiento, una vez instalado la enfermedad, sintomático principalmente, y también se le puede dar antibióticos tópicos, esto principalmente para evitar una infección en las pápulas, ¿no? También se puede dar ciclovir, pero no, esto solo en algunos casos. Y en cuanto a la prevención, bueno, como ya sabemos, principalmente la vacunación y en pasiva se puede dar inmunoglobulinas polivalentes, pero estos ya en casos contados, como por ejemplo en inmunosuprimidos o mujeres embarazadas. En cuanto a las complicaciones, lo más frecuente sería por una sobreinfección bacteriana, ¿no? Puede haber neumonías o una infección de las mismas heridas, ¿no? Entre las más graves que podemos encontrar puede haber meningitis, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré y síndrome de Rey. Esto principalmente por el uso de ácido acetilsalicílico, ¿no? Por lo tanto, no es muy recomendado dar la aspirina en niños que presentan varicela, porque puede desencadenar un síndrome de Rey. Bueno, como podemos ver, no es una patología que afecte mucho al niño, porque se va a encontrar febril, pero lo que sí va a molestar más va a ser el picazón, ¿no? La sensación de prurito. Y la clínica va a depender principalmente de la edad, ¿no? Que es menos grave cuando se presenta en niños, pero puede ser más grave si se presenta en personas adultas. Eso sería todo con lo de esta semana. ¿Alguna duda, chicos?